Con las buenas tardes, ya tenemos con nosotros al arquitecto Ignacio Pérez Arnal para comenzar este evento. Pues ante todo, muchísimas gracias como siempre, Leonardo, por esta invitación. Para mí es fundamental el crear estas relaciones entre todos los países de habla hispana y que tendremos también que hacer con los otros países de otras hablas y de otros idiomas por la importancia del BIM, ¿no? Me habéis encargado una presentación sobre la importancia de la formación profesional del BIM y la voy a empezar con una serie de propuestas antes de entrar directamente, como decimos aquí, al trapo. ¿No? La implantación del BIM la ha adoptado ya todo profesional relacionado con el sector AECO, entendiendo el sector AECO como el sector de arquitectura, engineering, construction, operation. No, de alguna manera, esta implantación del BIM, que ya vemos que es necesaria, los profesionales hemos hecho este paso. Yo creo que no. En principio, la implantación del BIM, si también os hago otra pregunta, y esto a través del chat me gustaría que también fuéramos un poco interactuando, por lo menos me lo vais respondiendo. ¿Vosotros creéis que la implantación del BIM se ha incluido ya en lo que se llaman los sílabos o los contenidos en las facultades de arquitectura, de ingeniería? Y yo añado siempre también las de economía y abogacía, porque todo el sistema de contratación colaborativo implica una parte importante de los aspectos jurídicos dentro del BIM, pero es que además también la manera en que tratamos con el BIM la economía de la construcción es totalmente distinta y abre un parámetro y muy interesante. No vamos a dar muchos datos hoy, pero normalmente en cada uno de nuestros países el sector de la construcción ocupa entre un 5 o un 6 hasta un 20-22% de toda la actividad productiva de un país. O sea, realmente nos preocupamos muy poco de un sector que es fundamental y la respuesta es no. En realidad, no todos los profesionales estamos en el BIM y tampoco todas las universidades ni colegios profesionales están en el BIM. Y vamos a intentar dar la vuelta con esta presentación a esta situación, porque os voy a intentar probar a través de hechos lo que deberíamos hacer, ¿no? En realidad, podría haber una pregunta, que es: ¿un profesional relacionado con el sector AECO gana más dinero si trabaja con BIM? ¿O tiene más ofertas de trabajo si trabaja con BIM? Esto os lo dejaré para vosotros, pero es sencillísimo entrar en LinkedIn, ver ofertas de trabajo y escribir arquitecto o ingeniero y hacer la misma pregunta y ver entre arquitecto BIM e ingeniero BIM y veréis la diferencia que existe tanto a nivel económico como el número de ofertas que existen. Por lo tanto, debemos reaccionar a esta situación y después de estas preguntas que os he realizado, vamos a entrar directamente a lo que iba a ser la presentación de hoy, que es la importancia de la formación profesional para la implementación del BIM en cualquier país. Lo que vamos a hablar hoy es útil en cualquiera de los países en los que nos encontramos. Y de ahí la importancia de yo creo, esta relación que estamos abriendo ya desde hace un año, año y medio entre Venezuela y España y otros países aledaños para intentar poder realmente crear, digámoslo así, un corpus para ver de qué manera podemos dar esta vuelta al sector de la construcción y de la arquitectura y la ingeniería en nuestros países. La agenda para hoy, pues vamos a estar hablando del BIM en cualquier país, vamos a hablar de si se va a construir más o menos, si se va a pedir más o menos BIM y cuánta gente hay preparada en BIM para implantar BIM. Por eso también es algo interesante de empezar a concebir.
Las respuestas, según mi experiencia, y sirva un poco como de presentación o de introducción de lo que hago y por qué me atrevo a explicaros lo que os voy a explicar. La experiencia se basa en 3 estadios distintos dentro de nuestra entidad, que se llama BIM Academy. En España también tenemos una oficina en India y estamos abriendo otra en Brasil. Yo damos por hecho que ya tenemos una en Venezuela con DataLine y el Colegio de Ingenieros y futuros colaboradores que pueden existir en otros países latinoamericanos, pero nos basamos en la parte de formación, de consulting y de eventos, y a través de esta experiencia, fijaos, estos son cursos que estamos dirigiendo en formato de máster con la Universidad Politécnica de Cataluña o máster internacional en Construction Project Management, donde nos basamos en 4 conceptos básicos para nosotros, que es el BIM, el Lean, el LEED, el IPD, o un curso online de BIM en Ingeniería Civil basado en todo tema de infraestructuras y la unión entre el lenguaje de BIM y el lenguaje de los sistemas de información geográficos, que es algo también muy interesante. También hace casi, diría yo, 7, 8 años empezamos a crear, a ayudar a un colegio profesional como el vuestro, el de ingenieros y arquitectos, pero en este caso de una figura especial en el sistema español, que es el del arquitecto técnico o aparejador, que es la persona que hace de bisagra entre el arquitecto y el constructor y el que se ocupa de hacer las mediciones y los presupuestos. Y con ellos también iniciamos una andadura muy importante para después ya crear otros másteres. Cuando hablamos de másteres hablamos de programas de 600 horas, o sea, fijaos lo que incorpora, la cantidad de conocimientos que incorpora estos cursos, pero después damos ya por hecho que el año pasado iniciamos este diploma de la gerencia de proyectos con BIM, con DataLine, con el ingeniero Leonardo Mata, doctor ingeniero Leonardo Mata, con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, intentando ya trabajar conjuntamente cómo estos másteres de 600 horas se pueden convertir en diplomados de otro calibre, con otra temporización, que supongo que al final de la sesión espero que podamos conversar un poco sobre ello, ¿no? También, después de esta experiencia completamente académica, tanto desde el punto de vista universitario como del profesional, pues hemos hecho de consultores y de implantadores en constructoras distintas, en manufacturadores de productos para la construcción o de hardware para la construcción, o, por ejemplo, en Feria de Barcelona estamos transformando todos los espacios feriales en lo que llamamos el Digital Twin, el gemelo digital, que es algo que está acelerando el proceso del COVID-19 por esta intención de estos encuentros, estas ferias internacionales, estas exposiciones. Pensad que nosotros en Barcelona inauguramos el COVID-19 con la cancelación del Mobile World Congress. No sé si conocéis este congreso, pero es uno de los mayores congresos del mundo porque se reúnen unas 110.000 personas durante una semana entera en la ciudad de Barcelona. Claro, esto es una parte del consulting que vamos haciendo en el ámbito privado, pero también en el ámbito público, como institutos tecnológicos de la construcción en Cataluña, o cómo ofrecer, fijaos también lo interesante del tema, de cómo ayudar a un banco a financiar que las entidades públicas y privadas puedan tener ayudas para incorporar hardware y software para introducir el BIM. Y esto, un banco está interesado en hacer esto y les ayudamos hace 3 años para crear un producto financiero para hacer.
en Cataluña, o un gobierno como el ello, como un programa europeo para la implantación de BIM en Macedonia del Norte, un nuevo país que se creó con la separación de los países de Yugoslavia, que se encuentra al lado de Grecia. Es un país de 1.800.000 personas, que es muy activo, muy dinámico, y una de las propuestas que han realizado es, y se nos invitó a trabajar en esto, es el hecho de querer bajar la factura energética del país gracias a la utilización del BIM y la incorporación de paneles solares, cálculos solares, medioambientales, utilizando proyectos BIM y con toda una política de formación profesional a aquellos instaladores que hasta ahora eran instaladores eléctricos y ahora tendrán que ser instaladores solares térmicos o instaladores fotovoltaicos utilizando el BIM en su trabajo diario. A través de esto, en eventos, que es lo que quizá nos aporta esta visión internacional de conocimiento, pues quizás somos algo conocidos en el mundo porque organizamos desde el 2015 el European BIM Summit, al cual estáis todos invitados, ya que este año, en los días... el día 19 de noviembre vamos a realizar el European BIM Summit en formato online porque debido a todo el problema de distanciamiento social, etcétera, nos provoca un problema importante, pero estáis todos invitados. Si me enviáis un mail, intentaré por lo posible de enviaros una invitación para poder atender al European BIM Summit. Esto es un evento que se hace cada año y este año le llamamos European BIM Summit Plus por el hecho del COVID y la pandemia, pero lo seguiremos celebrando. También hemos hecho eventos con el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, con esta intención de mezclar lo que es ciudad y territorio y lo que necesita un profesional. En este sentido, me interesa muchísimo que el colegio, tal como habéis introducido, habéis presentado antes, esta relación entre colegio de ingenieros que alberga también arquitectos y, por lo tanto, quizá en Europa puede ser un poco distinto, pero la relación yo creo que es clarísima. El ingeniero normalmente trabaja en el territorio y con infraestructuras y el arquitecto en edificación. Y por lo tanto, con el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña estamos intentando juntar, enmaclar lo que es edificación e infraestructura a través de BIM. También colaboramos con el GeoBIM de Ámsterdam y con Rebuild dirigimos una feria que se llama Rebuild en Barcelona, que está completamente dedicada a lo que consideramos que es la construcción 4.0, bajo tres epígrafes fundamentales que son la sostenibilidad, la industrialización y la digitalización, algo que seguiremos hablando durante este momento. Entonces, ¿por qué es importante la formación profesional para la implementación de BIM en cualquier país? Pues he intentado resumirlo en 4 formatos distintos con 4 clases de direcciones distintas. Si hablamos de una implantación a 360 grados del BIM en un país, pues yo quizá lo centraría en estos 4 temas. Preguntaría, ¿todos los nuevos estudiantes que han de aparecer en el sector de la construcción están estudiando BIM? El segundo punto sería, ¿todos los profesionales y aquellos obreros técnicos que están ya en el sector de la construcción y de la arquitectura y de la ingeniería y del mantenimiento ya conocen BIM? El tercer punto sería, ¿es obligatorio el BIM o no? Porque en cada uno de los países vamos viendo distintas estrategias para enfocar de qué manera el BIM es introducido en un país. Tenemos ejemplos, los podría enumerar, los conocemos todos, pero podríamos hablar desde Singapur, donde podemos decir que fue el primer país BIM en su totalidad. Ya dan las licencias de construcción de cualquier proyecto a través de BIM con las tecnologías de ePermit.
o Finlandia, que desde 1992 empezaron ya a trabajar de una forma profunda de qué manera en un país pequeño de 5,5 millones de habitantes, de los que ellos mismos comentan nadie puede ser improductivo, ya que es un pequeño país con pequeña población y que sufre unas inclemencias atmosféricas increíbles. Y yo lo entendí cuando me lo explicaron perfectamente. Ellos necesitaban sistemas de construcción que permitieran terminar el día que estaba acordado cualquier construcción, porque hay zonas del país durante 8 meses del año, hay una capa de hielo encima del suelo. Por lo tanto, si no terminas aquella escuela en el sistema nuestro, que empiezan los cursos escolares en septiembre, no terminas aquella escuela en el mes de septiembre, a partir de octubre aparece la capa de hielo en el 80% de Finlandia y hasta el mes de mayo tú ya no puedes hacer absolutamente nada y por lo tanto lo que no has acabado a tiempo no lo terminarás hasta casi dentro de un año más tarde. Por lo tanto, este concepto de necesitamos aquellas metodologías que nos permitan cumplir con los plazos y los presupuestos a los cuales nosotros hemos acordado para hacer un trabajo. Veo que vais levantando la mano y veo que hay toda una serie de preguntas dentro del chat. Pero estoy en la pantalla completa de la presentación, no las puedo ver ahora. Si os parece, las acumulamos y con Leonardo, si te parece bien, las recuperamos a posteriori. Si Perfecto, alguna gracias. de ellas, Perfecto. Sí, yo la estoy llegando por aquí. muy bien, si alguna de ellas veis que es importantísimo o que podría ser interesante abordarlas ya, pues con toda tranquilidad me interrumpís y así abordamos con más dinamismo y agilidad el proceso. Por lo tanto, estábamos si el BIM es obligatorio o no en el país y, por lo tanto, yo os preguntaría cuál es la intención de Venezuela. ¿Venezuela está trabajando para que BIM sea obligatorio? Hay países, nosotros, por ejemplo, al ver, supongo que sabéis que siempre hay cierta discusión entre Cataluña, España, Barcelona, Madrid, desde el fútbol hasta el BIM. Y nosotros forzamos el hecho de que 5 instituciones gubernamentales del gobierno catalán apostaran por el BIM y esto también fue un detonante para que la mayoría de ministerios del gobierno español también lo hicieran. Esto es, en Brasil sucede algo similar. Hay de los 25 estados que tienen, algunos de ellos están muy avanzados, y con intención de aún avanzar muchísimo más y en cambio hay otros estados en el que el BIM es algo desconocido. Y la última pregunta, si nos da tiempo, os voy a comentar si, pues esto es importante, ¿no? Vamos a construir más en el mundo, vamos a necesitar construir más en el mundo, vamos a necesitar más infraestructuras, más edificaciones y por lo tanto necesitaríamos el BIM para hacerlas de una forma más eficiente. Pues bueno, estos van a ser los 4 ejes de la presentación y vamos a abordar la primera. Esta es información de la Fundación Laboral de la Construcción, es una entidad paritaria en España. Paritaria significa que hay tanto las constructoras como los sindicatos, los patronos y promotores se juntan al mismo tiempo con los sindicatos de los trabajadores y van realizando unos estudios. También es importante, y os lo comento a todos, a vosotros, aquellos que tengáis interés por alguno de estos documentos que os voy a presentar, me enviáis un correo electrónico, al final de todo habrá mi dirección de mail y con mucho gusto durante la próxima semana os los enviaré. Pero es una información muy, muy interesante y que si vosotros dispusierais de ella en Venezuela, podríamos ya empezar a hacer esta auditoría BIM del país, ¿no? Fijaos, en España nosotros tenemos unos 50 millones de habitantes, el total de universidades son 83 de todo tipo y tenemos
más o menos, como veis aquí, son datos de 2013, pero son los últimos que he encontrado, 1,5 millones de alumnos en grado y en máster. Grado significa pues, estudiar ingeniería, estudiar arquitectura. Máster significa que ya en una situación de habiendo terminado el grado, puedes hacer un máster, que aquí en España se considera máster entre 400 y 1.200 horas. Normalmente la media son 600 horas. Después hay las tesis doctorales leídas, la tasa de escolarización universitaria, un 30% de toda la gente que podría ir a la universidad, un 30% es la gente que va a la universidad. Pero lo que es importante es que cada año salen unos 214.000 alumnos universitarios. Y vamos a intentar ya empezar a destruir algunos mitos. Y el primero es sobre la formación universitaria BIM. Y estoy muy curioso de saber cuál es la situación. Me parece que hoy nos acompañan, Leonardo, alrededor de 11, 12, 13 países distintos. Si nos pudierais informar a través del chat estas preguntas que os voy a ir haciendo. Y la primera es esta de ¿alguien de vosotros ha aprendido BIM durante su carrera universitaria, en lo que llamamos el grado? Porque aquí en España, en estos momentos, solamente hay 2 universidades, y recordad que tenemos 83 universidades, solamente 2 hacen cursos de BIM en grado. En temas de posgrado ya es distinto porque casi yo diría que tenemos una situación inversamente proporcional, porque creo que somos uno de los países con más másteres de BIM del mundo, porque casi cada una de las universidades de arquitectura e ingeniería tiene su máster. Pero en cambio no lo he incorporado en el grado. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque fijaos que en el grado nosotros, digamos así, sacamos pongamos 45, pongamos 50.000 personas profesionales de arquitectura, urbanismo, construcción, ingeniería civil cada año. Pero estudiantes de máster tenemos unos 1.800. O sea, nos va muy bien tener muchos másters, pero fijaos que tenemos casi 20 veces menos personas en el grado que no están estudiando BIM en este momento. Entonces, claro, esto implica, aquí hay muchos datos que nos daría para analizar durante mucho tiempo, pero lo más importante de todo es que fijaos que es el desempleo. También se habla de la universidad como nosotros le llamamos ascensor social. Una persona que va a la universidad normalmente tiene una facilidad de encontrar empleo, mucho más que si no estudia en la universidad. Pero os he de decir que desde hace 3 años esta situación se ha invertido. Y ya no es la gente que va a la universidad, aquellos que obtienen un trabajo directo. Antes estudiabas arquitectura y había estudios para ser arquitecto y ya vivías de arquitecto. Yo me autodenomino ex-arquitecto. Yo soy de la generación de la promoción del año 82 y terminé en el 92. En aquel momento, la media de estudios de arquitectura en Barcelona, que era una de las escuelas más afamadas, yo diría, no tanto de España, sino también de Europa, por los profesores que teníamos, era de 11,6 años de media. Necesitabas 11,6 años de media para terminar arquitectura. Y no pude estudiar en ese momento ningún software. Y de hecho, tuve que repetir mi proyecto final de carrera porque lo había ploteado, había utilizado un plotter, porque yo era de los innovadores, digamos así, para presentarlo, y me hicieron redibujar a mano todos los planos porque no se aceptó que una máquina me hubiera imprimido mis planos para el proyecto final de carrera. Este problema implica que en arquitectura y construcción lo que tenemos es que el número de personas que terminan sus estudios
no da ni para regenerar aquellos trabajadores en la construcción que necesitan jubilarse o que se han muerto. Por lo tanto, aquí veis un poco toda la información de los grados que tenemos, los másteres y los doctorados, todos ellos siempre referidos a temas de infraestructuras o de edificación, y algo que es muy interesante, que son las cualificaciones trending topic para universitarios. O sea, si alguien pregunta a un universitario, por favor, ¿qué es lo que te gustaría aprender? Pues lo primero es BIM. Es algo que en estos momentos solamente va a aprender en 2 facultades de arquitectura y en ninguna de ingeniería en España. Y son certificaciones de carácter internacional, como la de PMP, la del PMI, del Project Management Institute, o la del LEED, que es una certificación ambiental, o la del EMAS para hacer ecoauditorías, o la de Passive House, o la de BCA, o la de, por ejemplo, entornos BUCA. Esto es lo que a la gente le gustaría aprender. Pero si ahora os preguntara, ¿alguien ha aprendido sobre Project Management, LEED, EMAS, Passive House, el entorno BUCA, volatilidad, uncertainty, la complejidad, la ambigüedad, lo que estamos viviendo en estos momentos? ¿Alguien ha estudiado esto durante su grado universitario? ¿Me lo podéis decir por chat? Yo estoy en Italia, he aprendido BIM, es solamente por curiosidad, pero es que mi curiosidad me tiende a llevar a la situación de que no, de que nadie en estos momentos, saliendo de la universidad, tiene estos conocimientos. Y esto es lo que a mí personalmente más me preocupa, porque me preocupa el hecho de que un estudiante universitario sale egresado de su universidad y es un personaje, un profesional obsoleto. Yo no lo puedo contratar. Y entonces esto para mí es algo muy, por un lado, penoso, pero por otro lado es algo que es muy malo para el sector, ¿no? Pero no le damos ninguna posibilidad de esta continuidad a nuestro sector. Mientras os doy información de otros países. Por ejemplo, nosotros participamos en EduBIM, es una organización francesa. Cada año en una ciudad distinta de Francia hacen una reunión. Este año será el 14 y 15 de octubre en Anglet, donde todas las escuelas de ingeniería y de arquitectura que están interesadas en el tema del BIM se reúnen y analizan qué es lo que ocurre, de qué manera, cuáles son sus experiencias, aquello que se llama best practices, ¿no? O lessons learned, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de lo que han hecho y de cómo se puede ir de alguna manera compartiendo para que otras facultades tengan menos dificultades al final para incorporar el BIM en esos estudios, en esa formación. Y también el Center for Digital Build Britain, que claro, los británicos, ya sabéis, el Brexit, se separan de la Unión Europea, pero invierten de una forma súper decidida desde 2011 en el sector de la construcción y en todos los ámbitos alrededor de la construcción. Tanto invierten que el Center for Digital Build Britain tiene un presupuesto, nació con un presupuesto de 189 millones de libras esterlinas y se ha unido y se ha creado con la mejor universidad del mundo, junto con el MIT de Estados Unidos, que es la Universidad de Cambridge. Pero claro, a mí experiencias británicas que me roban el corazón son experiencias de este tipo, ¿no? Experiencias en las que en una escuela reciben un folleto como este, explicándoles que el mundo de la construcción es una carrera como no existe otra. Pero ya lo hacen desde pequeños. Y lo interesante, dejadme ver si he colocado la imagen. Yo pensaba que sí. Quizá la he puesto más tarde. Pero fijaos que llegan a hacer algo como el The BIM Inspiration Day.
algo que en todas las facultades de arquitectura e ingeniería en el Reino Unido celebran una vez al año y donde distintos vendors, aquí veis organizaciones como Space Group, Autodesk, Faro, Space Architects, National British Standards, etcétera, pues aportan estas situaciones tan interesantes donde los alumnos pueden aprender de lo que está ocurriendo en la construcción. Por lo tanto, estamos hablando de esta formación universitaria, vamos a pasar a la formación profesional. Y en España tenemos un sistema nacional de calificaciones y formación profesional, se le llama. Veo, Leonardo, que ya son y 57. ¿Puedo tener 10 minutos más? Sí, por favor, ¿Sí? adelante. Adelante, tú eres el principal y el exponente de esta formación. Perfecto, así que creo que pues, de toda América y de Venezuela pendiente de tu exposición. Muy Así que bien, adelante. muy bien. Pues intento, perdonad si me alargo un poco más, pero es información interesante. Sí, no, y además Pues, tuvimos ese problema al principio también. Bueno, entonces no te preocupes. Vale. Adelante. Os lo agradezco. Pues en España, quizá en otros países existe una estructura formativa distinta, pero también tenemos algo que se llama un Sistema Nacional de Cualificaciones para personas que no han estudiado nada y se les reconoce esta experiencia, y la formación profesional. La formación profesional en España es a los 16, 18 años, un estudiante puede elegir ir a la universidad o hacer formación profesional, que normalmente son 1, 2 o 3 años, en el que se hace una formación mucho más dirigida a las necesidades, normalmente de necesidades de mercado. Pero fijaos lo importante en la construcción de toda la gente que participa en la construcción, de estos 750.000, pues cuánta gente hay sin estudios, con estudios primarios, graduados escolares, etcétera. Doctores, pues casi no, son poquísimos, e incluso hay gente que no tiene, no ya formación, no tiene ni formación que pudiera ser reconocible, porque probablemente son inmigrantes, gente de que también esto daría a un debate muy interesante. Hoy no sé si vamos a tener tiempo, pero en cualquier momento me presto a profundizar una de las partes de esta presentación, que sería el hecho de que el sector de la construcción, por lo menos en España y en Europa, no sé si ocurre en Venezuela, cuando alguien se queda sin trabajo, siempre puede encontrar un trabajo en el sector de la construcción. Por lo tanto, se ha convertido en un lugar donde cualquier persona sin ningún tipo de formación puede entrar dentro de ese sector. Y esto sería imposible de pensar en el sector químico, en el sector farmacéutico, en el sector médico o en el sector de la automoción, ¿no? Todo el mundo necesita un cierto tipo de formación para poder hacer. Entonces, dentro del sector de la construcción, aquí veis los que son universitarios, pero aquí veis los que son de formación profesional, que más o menos equiparan a los universitarios. Pero el problema es el que veis aquí. No cualificados oficialmente, tenemos un 75% del sector que no ha tenido formación. No ha tenido formación para nuestro sector. No vamos a hablar aquí de todas las definiciones, esto os lo dejaremos como un PowerPoint o un PDF para que lo podáis mirar, pero fijaos lo que en el mundo, y hablo de mundo porque son en los 5 continentes lo que está ocurriendo, pues necesitamos más trabajadores de la construcción, no podemos, la industria de la construcción con medio boom no puede encontrar suficientes trabajadores con habilidades para trabajar con según qué sistemas.
modulares, de construcción off-site, de construcción prefabricada, etc. Y la preocupación desde los departamentos de trabajo para hacer que la mujer entre dentro de la construcción. Por lo tanto, en Europa estamos súper preocupados en intentar que la mujer entre dentro del sector de la construcción porque no tenemos suficientes hombres para cubrir las necesidades del sector de la construcción. Esto, en cambio, por ejemplo, cuando hago una presentación similar en India, os puedo decir que es al revés. La mujer es, y es algo a veces difícil de comprender, también ocurre mucho en los países africanos. Si alguien ha tenido alguna experiencia en algún país asiático o en un país africano, la mujer es la obrera de la construcción, llevando ladrillos, sacos de cemento, el trabajo duro lo hace la mujer y es algo que todos nosotros también tenemos que repensar, ¿no? Bien, aquí veis las familias, las 26 familias que forman estos sectores de la formación profesional y hay 5 de edificación y obra civil que se llaman hormigón, albañilería, proyectos, planificación y producción. Pero de ellas hay muy pocas que sean realmente con suficiente capacidad de alumnos y estudiantes. Incluso se dan casos de ingenieros y arquitectos que les gusta esta parte práctica de la construcción y hacen esta formación. Bien, aquí hay los horarios, etc. Entonces, el principal problema con el que nos encontramos es que, fijaos el número de alumnos que tenemos por año, 5.500, 1.300. Esto significa que no existe la posibilidad de introducción o regeneración del sector de forma vegetativa. Pero además tenemos otra mala praxis en esta formación, digamos así, no formal, no académica o no reglada, que es que aparecen en el mercado cursos como este, curso de carnet de carretillero, la persona que va con una grúa, con una carretilla, a veces se llama toro, para mover material dentro de una obra, etcétera, ¿no? Pues existen carnets no oficiales, fijaos a distancia, 8 horas para poder hacer un curso de este tipo y que a veces no son válidos para esto. Hoy Leonardo Mata os va a explicar una diplomatura nueva para el gerenciamiento de BIM, dividido en 4 diplomaturas distintas para empezar a oficializar este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones en la que hay gente que puede decir, no, yo soy BIM manager y yo pediría, bueno, demuéstramelo, sea con un proyecto o con unos estudios y vamos viendo cómo en el mundo aparecen másteres que en vez de 600 horas son de 150 horas, por ejemplo, y te dan una diplomatura de este tipo. Por lo tanto, cualquier formación que venga respaldada por un colegio profesional implica una garantía para poder después entrar dentro del sector. Esa es la problemática que tenemos en España, ¿no? A nivel de aquella pregunta que os decía que antes de, bueno, hay necesidad del BIM en distintos países. ¿Cuáles son, en este caso le llamamos hojas de ruta o BIM roadmaps? Pues fijaos que nosotros ya hemos terminado con digamos así, esta transición. La obligatoriedad del día 26 de julio, casi hace un año, ahora de 2019, ya era el uso obligatorio de BIM en todas las licitaciones públicas de infraestructuras. Un año anterior había sido en edificación y medio año anterior era solamente una recomendación. Por lo tanto, ya estamos inmersos en esta necesidad de BIM. ¿Por qué? Porque un gobierno, al final, lo que requiere es que de su inversión necesita conocer si el dinero se destina al presupuesto que se ha
contratado y necesita saber en cualquier momento los trabajos que se estén realizando y en qué estado está esa construcción. Y por lo tanto, hemos de llegar todos a una situación en la que en nuestro móvil o en nuestra tableta o en nuestro ordenador portátil o fijo en nuestra oficina, en cualquier momento yo pueda saber cómo está una obra, cuál es el tanto por ciento ejecutado. O sea, no sirve aquello de llamar, Manolo, ¿cómo tenemos la obra en Segovia? Y bueno, ya estamos en la mitad. No, pues esto ya no ha de existir. Esto de la mitad hemos de saber que es el 46,53% de lo ejecutado y que corresponde a un 58,67% de la financiación de aquella obra. En ese momento es cuando nuestro sector empieza a ser eficiente. Y por lo tanto, para esto, cuando se me invitó a hacer esta presentación sobre la importancia de la formación profesional, ¿cómo no va a ser importante la formación profesional en entornos BIM? Si esto, uno, no se estudia en la carrera, dos, hay pocos másteres que estén relacionados con el mercado real y tres, la digitalización no ha llegado en nuestros países y en nuestros sectores, en nuestros campos profesionales. Esta es la imagen que os quería enseñar antes. Perdonad porque se me ha desplazado, pero fijaos cómo en el Reino Unido se hace que los pequeños de párvulos, fijaos cómo les va, el chaleco les va como si fuera una falda. Hay un niño que casi arrastra el chaleco de la obra. Les invitan a ver una obra en construcción con un casco, un chaleco de seguridad, todos van con sus botas y les van a explicar lo interesante y lo bonito que es de crear algo con tus manos, con tu pensamiento, con las líneas, con un ordenador para llegar a crear una infraestructura o un edificio. Aquí empieza la formación profesional desde mi punto de vista. Os podría enseñar experiencias en Noruega, en Irlanda, donde niños de 6, 7, 8 años ya dentro de sus cursos de formación secundaria ya utilizan un programa, no sé si alguno de vosotros lo habéis jugado con él, que se llama Minecraft, para crear ciudades, crear edificios. Y la experiencia que más me llamó la atención en Noruega es que los niños de 8 años, niños y niñas de 8 años, han de diseñar su casa con Minecraft, han de ir al Sistema Geográfico Nacional y colocar su diseño dentro, geolocalizándolo en la parte de la ciudad o del territorio donde está enclavada su casa. Por lo tanto, estos niños ya tienen dentro de su mentalidad que es el GeoBIM, o sea, la parte de sistema de información geográfico y la parte de edificación para después introducirlo en un mapa nacional que tienen abierto al público para que la gente empiece a trabajar de esta manera. Claro, estas experiencias, desde mi punto de vista, pues son las que hemos de exportar. Para esto sirve el crear eventos de este tipo y a mí me gustaría que con Venezuela podríamos presentar, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, el próximo año o lo antes posible, un LATAM BIM Summit donde las mejores experiencias que se están realizando en cada uno de nuestros países las pudiéramos mostrar y aprender de ellas. Vamos a destruir otro mito. Y esta es otra pregunta, ya podéis ir abriendo el chat porque necesito vuestra respuesta. ¿Creéis que hacemos todo lo posible para tener trabajadores y técnicos de la construcción en nuestros países? ¿Creéis que hacemos lo que estos países como Reino Unido están haciendo? ¿Estamos produciendo este tipo de situaciones en chicos de párvulos, en educación secundaria, en educación primaria o antes de la universidad para decir el sector de la construcción es el sector del futuro? ¿Es ese sector digitalizado? ¿Ese sector industrializado? ¿Ese sector que va a depender la sostenibilidad de tu país gracias a que mientras se construye no hayan emisiones de CO2? ¿O que las instalaciones de aquel edificio se realicen de una forma
tan certera como para que no necesitemos ni calefacción ni refrigeración porque se ha hecho con un aislamiento térmico idóneo? ¿Hacemos esto posible en esos países? Por favor, idme respondiendo. Esta respuesta os pediría diciendo: soy de tal ciudad, soy de tal país y sí creo que lo estamos haciendo, es posible, o no, no lo estamos haciendo. Pues bueno, vamos siguiendo con la presentación. El BIM será obligatorio, donde no lo es aún. Pues fijaos, este es el mapa, el último mapa del año pasado. Aún ha crecido muchísimo más, porque hay muchos países en los que esta introducción del BIM se está produciendo de una forma ya inminente. Por ejemplo, el caso de Alemania, de 2017 a 2020, aquí veis Phased Introduction. ¿Por qué? Porque Alemania no ha creado digamos así, un fondo, una inversión para el BIM en el sector de construcción del país. Alemania lo que ha hecho, y es una decisión interesante, ha sido escoger proyectos pilotos de infraestructuras y de edificación para allí ayudar con una inversión económica para que sirvan de modelos para otra, o sirvan de modelos de lesson learned, ¿vale? De lecciones aprendidas, para después poder llegar a hacer casi como un catálogo para que cualquier otra edificación, cualquier otro puente, cualquier otra autopista, cualquier otro puerto que se haga, gracias a ese programa piloto se sepa qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Aquí es interesante, por ejemplo, fijaos aquí, Finlandia en el 2007 ya requiere no solamente BIM, requiere IFC, requiere el formato interoperable para que al utilizar BIM puedas utilizar distintos softwares. Y esto es algo que vamos a realizar con estas diplomaturas con el Colegio de Ingenieros de Venezuela. El hecho de no solamente aprender sistemas, les llamamos nativos, ¿no? de distintas marcas de software, sino aprender a combinar esta galaxia de distintos softwares, porque no está dicho que yo como arquitecto utilice el mismo software tú como ingeniero hidráulico, y este ingeniero hidráulico utilice el mismo software que un topógrafo que está haciendo el levantamiento con láser scan de aquel lugar, y que además utilice el mismo software que la empresa de hormigón que nos va a hacer las canalizaciones. Por lo tanto, necesitamos este tipo de formatos que les llamamos IFC, y esto ya han habido algunas presentaciones dedicadas a este tema. O, por ejemplo, tenéis aquí Qatar. En el 2017 se pensó en la introducción de BIM, pero junto con Kuwait ya se han autodenominado países BIM. Por lo tanto, aquí hemos de empezar a colocar, veis que en los países latinoamericanos tenemos México, Perú, Brasil, Chile. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con Paraguay? ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Qué pasa con Honduras? ¿Con Nicaragua? ¿Con Guatemala? Hemos de ir forzando nosotros a crear una situación de que el BIM se vaya integrando, se vaya implantando de la mejor forma posible. Y lo hemos de hacer por esta situación. Esto es lo que se llama la curva de McLeamy. No os la voy a explicar mucho, aquí tenéis el link, pero lo interesante de aquí que podéis ver es que si en las abscisas y ordenadas una es tiempo y la otra es esfuerzo, en cualquier proyecto de construcción de una infraestructura o de una edificación termina en algo que le llaman la litigation phase. ¿Qué significa? Pues vamos a juicio. ¿Y por qué vamos a juicio? Vamos a juicio porque como ingenieros, arquitectos y constructores somos incapaces de cumplir el plazo de tiempo acordado y el presupuesto acordado.
a mí me ha ocurrido. Has de hacer una renovación de una cocina de 18.000 euros y en 4 semanas se nos ha prometido poder terminarla y llevamos 24.000 euros, llevamos 6 semanas de trabajo y aún no se ha entregado. Si esto ocurre para una cocina, ¿cómo no va a ocurrir para una autopista, para un viaducto, para un túnel? Y esto es lo que no nos podemos permitir como sector industrial que deberíamos ser. Bien, para esto, para esta obligatoriedad, para decir, del BIM, aquí os he colocado, por ejemplo, la directiva 24 de 2014 de BIM y bueno, la tenemos en portugués, la tenemos en español, la tenemos en 14, en cada uno de las lenguas de los 27 países que forman la Unión Europea. Bien, esto también, si queréis, os lo podemos facilitar, pero lo importante de esta directiva, fijaos que no dice que tengamos que utilizar BIM o que tengamos que industrializar el sector de la construcción. Lo que pide es que los contratos públicos se cumplan. Europa invierte 2 billones de euros en construcción cada año. Y la queja es que no obtiene 2 billones de euros en producto construido. Hay dinero que se pierde, hay trabajos que se ejecutan 2 veces, hay todo tipo de deficiencias. Esto sería ahora hacer una lección sobre Lean Construction, que ahora no toca, pero es muy importante distinguir cómo el método tradicional que implica esta programación de trabajo, donde aquí veis que la curva de Gauss es más alta en la parte de Construction Detailing, lo que sería el proyecto ejecutivo, y que aquí provoca que este gran esfuerzo que se realiza justo antes de la construcción nos lleva a un problema judicial y que la única manera de solventar esta problemática es utilizando lo que se llama el Building Smart Design, que sería esta curva de Gauss, llevarla a la parte de diseño, a la parte de poder entender que todos aquellos que participen en la construcción, mantenimiento y operación de una infraestructura o de una edificación participen ya directamente en el proyecto básico primario de aquella construcción. Si esto lo hiciéramos, como veréis ahora, desaparece la litigation phase, porque si hemos estado todos trabajando de forma colaborativa y coordinada, esto se elimina. Bien, aquí estos son datos de Dodge Data y de McKinsey. Si alguien está interesado, como os decía antes, solamente necesitáis enviarme un mail a ignasiperezarnal@bimacademy.es o al doctor ingeniero Leonardo Mata y gustosamente os podemos enviar la información que os estoy mostrando hoy. Pero fijaos, aquí por ejemplo, ya en el 2013 los contratistas de estos distintos países que hemos visto decían ¿por qué utilizar BIM? ¿Cuáles serán los beneficios de BIM? Pues fijaos, el 40% dicen que se reducen errores y omisiones. Omisiones significa que nosotros, aquellos técnicos, ingenieros y arquitectos que estamos realizando el proyecto, nos hemos olvidado, no hemos completado el proyecto. Un 40% de contratistas y constructores agradecen al BIM que esto ya no ocurra. La otra es esta parte tan importante que siempre os insistiremos, que es la parte colaborativa entre todos los actores o agentes que participan. A nivel de imagen, yo os puedo contar, por ejemplo, promotoras, ingenierías que por el hecho de trabajar con BIM se están posicionando en el mercado de una forma increíble. Es decir, todos aquellos arquitectos e ingenieros que trabajan con BIM en España y en Europa, yo diría que en sus pruebas no tienen problemas de desempleo.
De hecho, yo recibo semanalmente peticiones de algunas de estas empresas para colocar gente. Me piden un BIM manager para hacer un puente, para hacer un túnel, para hacer un complejo hospitalario. Y no tengo nombres para ofrecer a estas empresas. ¿Vale? Reducing rework es repetición, o sea, un 30% de contratistas dice que el BIM les ayuda a no repetir trabajos, algo tan molesto como esto, reducir costes, tener un mejor control de coste y una predictibilidad de lo que va a ocurrir en la obra, etc. Bien, por lo tanto, ya está demostrado este ROI, este Return of Investment, que significa el retorno de la inversión que realiza una empresa o que realizamos nosotros cuando nos formamos. Es importante siempre decir, este dinero que voy a dedicar a este aprendizaje, ¿lo voy a recuperar? Pues os he de decir que no solamente lo vais a recuperar, sino que vuestro posicionamiento laboral normalmente va a aumentar entre un 30 y un 60% de lo que estamos habituados. Bien, también esto ocurre, esta obligatoriedad ocurre, y esta obligatoriedad para formar a todos los profesionales de una forma mejor en BIM es porque los países están perdiendo dinero. Fijaos aquí, yo os traigo ejemplos europeos y españoles. 30 obras públicas han costado más de 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros. Con 6.000 millones de euros formamos a todo el país. ¿Cómo puede ser que 30 obras públicas se hayan desviado 6.000 millones de euros? Pues es que os voy a enseñar. La Comunidad Valenciana, supongo que conocéis a Santiago Calatrava, un grandísimo ingeniero, más que arquitecto, pero que es conocido por el hecho de que sus obras pues, se disparan. Y se disparan principalmente, no utiliza BIM, pero sus proyectos son incompletos. Y por lo tanto se deciden muchas cosas durante la obra. Pero ¿el gobierno de Valencia se puede permitir que un edificio cueste 4 veces más de lo que se había presupuestado? Claro, cuando un gobierno valenciano de este tipo piensa que este edificio que veis aquí cuesta 4 veces más de lo que había presupuestado, ya no vuelve a caer en la misma trampa. ¿Y ahora qué está pidiendo? Pues señores, que las obras del tranvía de la ciudad de Valencia se hagan con BIM. Que las obras de renovación de este edificio que veis aquí se hagan con BIM. Todo se debe hacer con BIM. Y ahora también esta idea de desmitificar cosas que tenemos en la cabeza, pero os voy a enseñar 3 proyectos en Alemania, que en Alemania está considerada como los cabezas cuadrados, los grandes ingenieros, los grandes planificadores. Pues fijaos, el aeropuerto de Berlín, que tenía que haber sido inaugurado en el año 2012, aún no está inaugurado. Aún no está inaugurado. Y los costes, desde 1,7 billones de euros, han pasado a 5,7 billones de euros. ¿Alguien puede permitirse esto? ¿Alguien puede permitirse que un aeropuerto que estaba pensado, fijaos, el first deadline era finales, yo he dicho 2012, pero era finales del 2011, haya pasado 2017 y ahora estemos en el 2020 y aún no haya sido inaugurado? Pues esto es un problema que también ha ocurrido a la estación central Hauptbahnhof de Stuttgart con el mismo problema y que ha pasado a unos costes adicionales de 1,5 billones de euros, o sea, 2 billones de dólares. 2 billones de dólares. ¿Y por qué? Pues siendo reduccionistas, no se hicieron con BIM, no se hicieron con Lean y no se utilizó la parte colaborativa, el IPD, el Integrated Project Delivery, para construirlos. Lo mismo pasó con la Filarmónica de un arquitecto con el que yo había trabajado
cuando estaba estudiando, que es Jacques Herzog y Philippe de Meuron, suizos, o sea, suizos trabajando en Alemania y hacen un proyecto en el que, fijaos, que esto ya es increíble, el aumento del coste de los salarios del arquitecto ha superado lo que estaba previsto para el proyecto entero. O sea, son situaciones en las que ahora ya ninguno de los países europeos, 10 años más tarde, están dispuestos a admitir. Por lo tanto, lo que hemos de aprender es hacer esto, es trabajar, si os fijáis aquí, si tenéis un poco de precisión en vuestra pantalla, veréis que cada uno de estos tiene una gorra, una visera, un casco distinto porque representan todos los agentes distintos que trabajarán en una construcción y están aquí, de alguna manera, están aquí planificando cómo ha de ser el proyecto entre todos ellos, desde el mismo promotor, sea público o privado, hasta la persona que tendrá que mantener aquella autopista, aquella carretera, que tendrá que pintar las líneas de aquella carretera o poner un guardarraíl durante los próximos 50, 60, 70, 80 años. A quien nadie le pide la opinión, pero a la persona que vamos a destinar más o menos unas 20 veces lo que ha costado en honorarios durante esos años para hacer el mantenimiento de esa infraestructura. Yo, ahora ya estamos terminando, lo que abogo con el BIM es realmente llegar a crear un sector de la construcción industrializado. Esto fue una de las presentaciones hace 3 años de Sun Wu, el director general, el CEO de una empresa que se llama Broad, china y americana, que hablaba de cómo ellos industrializaban sus edificios. Unos edificios que permitían después toda una parte logística, o sea, que no solamente se debe pensar en la producción en fábrica, en la producción off-site, sino que además ya habían estandarizado la manera en que se iban a cargar los trailers. De esto, cualquier día, si queréis, os podemos hacer una lección porque es magnífico ver la tipología de construcción que se hace esto, porque levantan 3 plantas por día y, si no recuerdo mal, ahora tengo un pequeño vídeo para terminar con ello mi presentación, Leonardo. Y vais a ver de qué manera lo que ha de suponer el BIM ha de ser con una finalidad de poder llegar a industrializar el sector de la construcción para hacer construcciones de este tipo. Aquí existe una coordinación diaria increíble. Esto se ha hecho con time-lapse. Esto es la fábrica de la cual se organizan todos los forjados. Los forjados ya salen con las cerámicas en las instalaciones colocadas, con las cuales ya se hace una previsión perfecta de la temporización del proyecto. El proyecto, a medida que se levantan cada una de las plantas, se van también subiendo todos los acopios. Todo se hace, digamos así, con construcción clic-clac. Tienen una multitud de patentes registradas para poder llegar a hacer edificios. El último edificio de este tipo era de 57 plantas realizadas en 57 días. Esto es lo que significa industrializar un proceso, lo que significa digitalizar y controlar el proceso. Y un proceso constructivo para el cual cada uno de nosotros necesitamos aprender. Aprender, tener una formación. Este es el de 57 plantas que se construyeron en 57 días. Dejaremos aquí, si os parece, el vídeo porque ya me he alargado lo suficiente y de alguna manera os quería recomendar el hecho de que en Venezuela, no sé si existen muchísimas formaciones de este tipo, pero os puedo recomendar,
porque de alguna manera también participo en él, en este tipo de diplomados internacionales que beben de las experiencias de distintos profesionales y que de alguna manera abordan las distintas dimensiones del BIM en cada una de las fases en el que se divide un proyecto de construcción. Muchísimas gracias y con esto termino. Sabéis que el BIM está aquí, sabéis que precisa ser implementado y ahora es vuestra decisión decidir cuándo queréis implementarlo. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta presentación y agradeceros a todos la atención quizá por esta presentación que ha durado 20 minutos más de lo esperado. Espero que la hayáis podido disfrutar. Leonardo. Excelente, Ignacio. Bueno, de verdad que algunos nos dejan sin aliento siempre algunas cosas de las posibilidades que tiene BIM, ¿no? Así que bueno, excelente, Ignacio. Felicitaciones y agradecido de Venezuela. El plan que te refieres se refiere a este plan que estamos ideando en Venezuela, que lo ideamos en Venezuela conjuntamente con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que es un plan de entrenamiento profesional, donde estamos enfocando no solamente el tema BIM Manager, sino lo estamos hablando de BIM Management, que es gerencia de BIM, un poquito muy acertado. Sí, eso también tenemos una recomendación que ya lo teníamos visto, y uno de los que nos han recomendado esto del arquitecto Civitillo, que también tiene unos chats internacionales. Y el programa de certificación profesional, que basado en las facultades que tiene el Colegio de Ingenieros como institución, de ser rector del ejercicio profesional en Venezuela y del mejoramiento profesional de los agremiados que agrupa en su seno, pues se ha planteado este acuerdo entre el Colegio de Ingenieros y nuestra organización, y extendible pues a todos los que quieran participar de una manera coherente con esto. E incluso ya estamos incorporados con BIM Academy, que como lo decía Ignacio, pues nos ha ayudado, nos ha orientado, y la cual desde Venezuela le agradecemos profundamente su colaboración en esta orientación desde allá de mismo de España, ¿no? Teníamos pensado ir a España este año, estábamos listos ya para ir al BIM Summit, y incluso al evento de Valencia, pero bueno, pasó lo que pasó. Entonces esto está formado por 4 diplomados progresivos que tienen exigencias comunes entre ellos, como el de gerencia de proyectos con BIM, que ya estamos terminándolo, gerencia de aplicación de modelado de aplicación del BEP, que es lo más importante para poder ejercer el BIM correctamente, la gerencia de la construcción y la gestión de mantenimiento. Esos son conjuntamente con un grupo de profesionales nacionales e internacionales que hemos constituido acá en el país, ¿no? Y colaboración de afuera, ¿no? Y por supuesto, nosotros quisiéramos, con el tema de las universidades, pues impulsar también este tema. Estamos a la orden, estamos abiertos, o sea, para ir en la misma dirección, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, nos despedimos, hasta una próxima ocasión. Gracias a todos, hasta luego y gracias por la paciencia. Espero que haya sido útil esto para todos. Una vez más, gracias Ignacio, y bueno, un abrazo desde Venezuela a todos los asistentes. Nos despedimos, hasta luego.